Estábamos viendo el otro día con mi esposa un video en el que cada chico en su clase tenía que llevar o tenía que hablar, mejor dicho, de su superhéroe. Que, claro, y unos tenían al Hombre Araña, otros tenían a Superman, a Batman, y uno de los chiquitos llegó y dijo: mi héroe o mi superhéroe es el Señor Jesucristo. Y amén, ¿no? Qué lindo. Y también estaba pensando en eso, pensaba en las personas que nosotros conocemos de nuestra historia. Podemos pensar en hombres como Belgrano, como San Martín, como Sarmiento, como Cabral, hombres que fueron nuestros primeros presidentes como Mitre, Irigoyen y algunos otros que conocemos y que sabemos quiénes son. Pero ¿cuántos saben quién era el vicepresidente de Irigoyen? ¿Cuántos saben quién era el segundo de San Martín? ¿Cuántos saben cómo se llamaba cada uno de los soldados o algunos de los soldados que cruzaron los Andes para libertar Chile y luego para libertar Perú? Creo que ninguno de nosotros. ¿Podríamos preguntar a algún profesor de historia? No, ¿no es cierto? No sabemos los nombres. No se escribe de ellos en los libros de historia. Es más, hay una canción de la década del 80, del 90, que dice que la historia la escriben los que ganan, ¿no es cierto? Y dice, eso quiere decir que hay otra historia, dice esa canción. Y hace poco escuchaba de que decían que San Martín en realidad no cruzó los Andes a caballo como todos creemos o como todos dicen o como se enseña, sino que él estaba muy enfermo y que cruzó llevado por los soldados. Y la realidad es que no sabemos porque ninguno de nosotros estábamos en ese momento y no conocemos cómo fue todo eso. Pero el Señor no es así. El Señor no es así con nosotros. El Señor sabe y conoce la historia de cada uno de nosotros. Él sabe qué es lo que hacemos y qué es lo que dejamos de hacer. Cómo vivimos, cómo nos mostramos. Y Pablo, terminando ya el libro de Colosenses, va a hablar acerca de un par de hombres que trabajaron con él, que le acompañaron con él. Hombres de los que casi no tenemos registro en la palabra de Dios. Hombres que solamente los conocemos por 2 o 3 pasajes. Colosenses capítulo 4, versículo 7. Colosenses 4, 7 dice, en cuanto a mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y conforte sus corazones, y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Ellos les informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Oremos. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre amado, por tu palabra, agradecerte porque, Señor, en cada versículo, en cada pasaje que leemos, tú nos hablas. Rogamos que tú obres en nuestras vidas, que trabajes para que podamos ser hombres y mujeres que escriben tu historia, Señor, la historia de Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario, que comparten, Señor, esa historia para que muchos puedan llegar a ser salvos. Rogamos que tú estés obrando en nuestras vidas, estés trabajando en nuestras vidas, Señor, para que algún día alguien pueda recordarnos como hombres y mujeres que somos fieles a ti y que deseamos hacer tu santa y bendita voluntad, Señor. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Al primero que menciona acá Pablo
Y aunque vamos a ver la vida de 3 hombres, acá se menciona a 2 en el pasaje, pero vamos a ver la vida de 3 hombres que son vidas entregadas al Señor. Y el primero que menciona acá, en versículo 7, es a Tíquico. Tíquico es mencionado también en otros pasajes, es mencionado en 2 Timoteo 4:12, en Tito 3:12 y en Efesios 6:21. También en estos 3 pasajes Pablo les dice a cada uno de los que les está escribiendo: os envié a Tíquico, Él va a hacer saber qué es lo que me está pasando, cómo está mi vida en este momento. Él está llevando carta para ustedes. Él les va a decir qué es lo que pasa. Y no sabemos mucho más que eso de Tíquico. No sabemos si era un hombre casado, no sabemos si tenía hijos, no sabemos si era alguien que creyó con Pablo, si era alguien que no creyó con Pablo y que simplemente se había agregado a la iglesia por la predicación del Evangelio. Pero es interesante que Pablo lo llama acá en 3 formas. Lo llama amado. Para Pablo, Tíquico era alguien que era muy amado. Y sabemos, por Pablo mismo, que él amaba a cada uno de los hermanos, que él amaba a todos. Recuerdan, en cada epístola, cuando él va comenzando, él les va diciendo: estoy orando por ustedes, oro siempre por ustedes en todas mis oraciones, y en casi todos los pasajes seguidos a eso les dice: porque os amo con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo amaba a todos los hermanos, pero cuando se refiere a Tíquico acá, él habla de nuestro amado hermano. Tíquico era alguien especial, era uno de esos colaboradores que Pablo tenía. Y sabemos muchísimo de la vida de Pablo, pero sabemos muy poco de la vida de Tíquico. Sin embargo, él era uno de sus colaboradores. Él era uno de los hombres que se levantó de entre la multitud de la iglesia para trabajar para el Señor, para colaborar para el Señor, para ser uno de los que iba a estar al lado de Pablo, un fiel siervo de Dios, que esa es la segunda palabra que Pablo va a usar acá. Fiel, que es alguien que ama al Señor, que es alguien que sirve al Señor, que es alguien que sigue al Señor. Entonces vemos acá primero a Pablo diciendo que él es amado y segundo diciendo que es fiel. Es alguien que hace el ministerio, que lo hace con amor, que lo hace con fidelidad, que lo hace no mirando a los demás. Él no está viendo qué es lo que hace el que está al lado de él. Él hace porque ama al Señor. Efesios 6:10, fuimos creados, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él preparó obras para mí y Él preparó obras para vos. Él no nos salvó para que después vivamos una vida como cualquier otra persona del mundo. Él nos salvó porque nos amó y porque quiere que le sirvamos, porque quiere que seamos alguien que va a trascender en la historia sabiendo los demás, que es alguien que sirvió al Señor, que fue fiel al Señor. Y así como hablábamos de los hombres que hicieron historia en nuestro país, podemos hablar de hombres que hicieron historia en el cristianismo. Esta semana justamente va a dar el misionero que está hoy en Don Torcuato, va a dar la historia de los mártires de los 3 primeros siglos.
Pero no son ellos solos los mártires. Tenemos a través de la historia cientos y miles de hombres y mujeres que murieron defendiendo la fe de Cristo. Hombres y mujeres que fueron fieles al Señor y por eso murieron de distintas maneras. Hombres y mujeres que quizás nosotros ni sabemos los nombres. Sabemos de Lutero, sabemos de Calvino, sabemos de algunos otros que trascendieron en la historia. Spurgeon decía que cada mensaje suyo estaba respaldado por cientos de oraciones de hermanos que oraban por él y que eso era lo que hacía poderoso su mensaje. ¿Y quiénes eran esos hermanos? Conocimos a Spurgeon, conocimos los mensajes que él daba, conocemos la historia de él. Pero había hombres y mujeres fieles, hombres y mujeres que amaban al Señor y estaban orando. Estaban orando para que cada mensaje del pastor tuviese resultado, tuviese impacto en la vida de hombres y mujeres que creerían en el Señor Jesucristo. No necesitamos ser un pastor, no necesitamos ser un misionero. El Señor nos llama y si te llama tenés que hacerlo. Si te llama tenés que cumplir con lo que el Señor te llama a hacer. Pero más allá de eso, tenés que ser un cristiano fiel. Tenés que ser un hombre, una mujer que ama al Señor. Un hombre o una mujer que sirve al Señor. Alguien a quien la historia que escriba tu familia, cuando tus hijos cuenten a tus nietos de quién eras vos, puedan decir era un hombre o era una mujer que amaba al Señor. Hace poquito charlaba con un hermano y me decía que su hija un día llegó a la casa y les entregó a él y a su esposa un cuaderno en blanco. Y lo único que decía ese cuaderno era mi historia. Y les dijo, quiero que escriban cada uno su historia para que cuando sus nietas, ella tiene 2 hijas, cuando sus nietas sean grandes, puedan saber quién era su abuelo y su abuela. Puedan conocer más de ustedes. Y me gustó esa idea, es una linda idea, es algo que nunca se me hubiese ocurrido hacer. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que yo escribiría en ese libro? ¿Qué es lo que podría poner en ese cuaderno para decir a mis nietos o a mis bisnietos cómo era yo con respecto al servicio al Señor? ¿Cuán fiel fui? En los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos felices, en los mejores momentos de la vida y en los peores momentos de la vida. Hay una canción que es bastante conocida y que es muy linda, que dice que nos puedan recordar, pues fuimos fieles. Ojalá cada uno de nosotros, hermanos, podamos cantar esa canción, orar lo que dice la letra de esa canción. Que algún día, cuando no estemos más en esta iglesia, los que estén en las futuras generaciones puedan recordar a un pastor que fue fiel al Señor, puedan recordar a los hermanos que fueron fieles al Señor. Cuando recién empezamos a ir a la iglesia de Don Torcuato, había un hermano, un diácono, que sinceramente no sé el nombre, le decíamos Coco. Leonardo, sí.
Coco era un hombre muy fiel, era un hombre grande, viudo, y era muy fiel al Señor. Y aún hoy recordamos a él como un hombre que amaba y servía al Señor. Él ya está hace varios años en la presencia del Señor. Y así como a él podemos recordar a muchos, mismo en esta iglesia, hombres y mujeres que ya partieron a la presencia del Señor y que fueron fieles, que fueron hombres y mujeres que aunque los veíamos sentados allí en el banco cada domingo, eran hombres y mujeres que amaban y servían al Señor, que predicaban su palabra en cada oportunidad. Pablo habla acá de Tíquico, y aunque no sabemos mucho de él, habla de que era un hombre amado, que era fiel y que era su consiervo. Era alguien que trabajaba codo a codo con Pablo. Y tenemos casi todo el Nuevo Testamento en el que escuchamos y hablamos de Pablo. Porque o es mencionado en el libro de los Hechos o en las epístolas de Pedro, o porque son epístolas que él escribió. Y sabemos de todo lo que pasó Pablo, y estos hombres estaban al lado suyo. Tíquico era uno de ellos. Es interesante porque Pablo habla de Tíquico y habla de Onésimo, y les dice, ellos les van a informar qué es lo que está pasando acá. ¿Qué iban a informarle? Él estaba preso. ¿Cuánto era lo que podían contar? Era mucho lo que podían contarles, porque él estaba preso, recuerdan, en una casa. Él estaba preso en un lugar que lo que nosotros llamaríamos hoy prisión domiciliaria. Y podía gente ir a verlo, y podían los hermanos ir a hablar con él, a pedir consejo. Y él estaba con una guardia 24 horas, los 7 días de la semana. Y a ellos les predicaba. A ellos les compartía el Evangelio. Y a otros que venían con los hermanos les predicaba y les compartía lo que la palabra de Dios dice. Y eso es lo que iba a ir Tíquico y Onésimo a contarles a ellos. Tíquico, amado y fiel hermano. ¿Cuántos de nosotros, el día que partamos a la presencia del Señor, nuestros líderes van a poder decir, era un fiel y amado hermano en el Señor? Era nuestro consiervo. Era alguien que sin tener un título hacía todo el trabajo que el Señor nos manda hacer. Ojalá que cada uno de nosotros, el día de mañana, cuando no estemos ya más en esta tierra y pasemos a la presencia del Señor, los hombres y las mujeres que queden en esta iglesia puedan hablar de nosotros como hombres y mujeres fieles, como hombres y mujeres que servimos a nuestro Señor. En 2 Timoteo, cuando Pablo ya está despidiéndose, habla de que algunos lo desampararon. Es más, de uno dice, me ha desamparado amando más este mundo. Se alejó del Señor, se alejó de la vida cristiana. Y dice en una parte, en mi primera defensa, el Señor solo estuvo a mi lado. Pero cuando habla de Tíquico, allí también en ese mismo pasaje habla de que él estaba con Pablo. Que él estaba con Pablo. Menciona que es uno de los hermanos que estaba a su lado y que era fiel. Onésimo, de Onésimo sabemos mucho menos,
Él es mencionado acá y es mencionado en una epístola que tiene un solo capítulo y que es Filemón, el libro de Filemón. Aparentemente Onésimo, siervo de Filemón, había hecho algunas macanas siendo siervo y se había escapado. Y él estaba huyendo de Filemón y estaba huyendo de los que le estaban siguiendo hasta que fue apresado. Y estando en la cárcel con Pablo, él creyó en Cristo. Entonces Pablo le dice, a Filemón le va a escribir, les invito a que lo busquemos. Filemón está justo antes de Hebreos, después de Tito. Y Pablo, se ve que Filemón también era un hombre a quien Pablo conocía y amaba mucho. Y le escribe y le dice en versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Pablo habla ahora acá de Onésimo como alguien que ha creído en Jesucristo y que le es útil. Le es útil para el ministerio. Le es útil para el trabajo que él tiene que hacer para el Señor. Un hombre que estaba huyendo de la ley. Un hombre que él le dice a Filemón, te era inútil, no te servía para tus propósitos, pero ahora es nuestro hermano en la fe, ahora es alguien que creyó, ahora es alguien que sirve al Señor. Es alguien que ama a nuestro Señor. Onésimo, aunque es mencionado solamente en 2 versículos en la Biblia, era un hombre que amaba al Señor. Era alguien a quien Pablo había enviado junto con Tíquico. Era un hombre a quien Pablo apreciaba por su amor al Señor. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestra vida? ¿Vamos a seguir viviendo nuestra vida como cualquier otra persona del mundo? Levantándonos cada mañana para ir a nuestro trabajo, levantándonos cada mañana para ir a estudiar. Estudio, vuelvo a casa, sigo estudiando, trabajo las 8 o 9 horas que tengo que trabajar, llego a casa, me siento a mirar televisión, me meto en las redes y vivo mi vida así. ¿O vamos a vivir nuestra vida como hijos de Dios? Vamos a llegar del trabajo, vamos a llegar de nuestro estudio y vamos a orar, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a estudiar lo que el Señor quiere que aprendamos cada día. Y yo sé, porque yo también trabajo, llegamos cansados a casa, sobre todo los viernes, llegamos a casa y no tenemos ganas de hacer nada. Por ahí depende de cada trabajo. En el trabajo, la metalúrgica donde estoy ahora, es muy liviano el trabajo. Solamente hacemos ensambles de piezas que la más grande mide 15 centímetros. No es un trabajo pesado, no es un trabajo en el que tenemos que levantar cientos de piezas que son pesadas. No hacemos nada de eso, al contrario, es muy liviano. Trabajamos sentados. Trabajamos armando piezas que van dentro de estas estufas, dentro de un calefón. Entonces, nuestro trabajo es liviano.
pero en algún momento trabajé en otra metalúrgica donde trabajaba en el área de fundición. Y en fundición, imagínense que nosotros diciembre y enero trabajábamos ahí, al lado del horno de la fundición. Teníamos en cada puesto 3 o 4 ventiladores de los industriales, de esos grandes. Y aún así sufríamos muchísimo el calor. Trabajábamos con lingotes de bronce que se fundían. Cuando terminaba mi día de trabajo ahí, no quería saber nada. Encima era en Villa Martelli. En ese tiempo no tenía auto, volvía en el tren, salía a las 3 de la tarde de la fábrica. Así que los que ven pasar el tren o toman el tren a esa hora, saben cómo viene. Llenísimo. Llegaba a casa y no tenía ganas de nada. Y podemos vivir nuestra vida así. Podemos vivir nuestra vida como la vive cualquier persona del mundo. Limpiando nuestra casa, haciendo arreglos, tratando de que esté todo prolijo, o llego a casa y me pongo a lavar el auto. Y cosas que no son malas, ¿eh? Cuando tenemos nuestros chicos chiquitos, llegamos a casa y queremos jugar un rato con ellos, estar con ellos. Cuando llegamos queremos que nos cuenten cómo les fue en el colegio, si no pasó nada raro. ¿Y está mal eso? No, no está mal. Al contrario, es algo que agrada al Señor, es algo que es lindo. Tenemos que tener nuestro hogar prolijo porque tenemos que mostrar al mundo que somos cristianos y que el Señor es un Dios de orden y que nosotros, por ser sus hijos, tenemos que ser ordenados. Y entonces tenemos que pintar nuestra casa, tenemos que mantenerla prolija, tenemos que ordenar nuestro jardín, tenemos que mantenerla limpia. Pero eso no tiene que quitarnos el tiempo para amar y para servir al Señor. El tiempo para orar, el tiempo para leer la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de Marta y María? Una estaba sirviendo, o mejor dicho, sí, estaba sirviendo, estaba haciendo todas las cosas de la casa, preparando todo, y la otra estaba sentada a los pies del Señor. Y el Señor dijo, ella eligió lo que es mejor. Tenemos que hacer todas las cosas que el mundo hace con respecto a las cosas buenas, ¿no es cierto?, que hacen. Tenemos que trabajar. El Señor dice, el que no trabaja, que no coma. Tenemos que estudiar, porque necesitamos ser alguien que puede solventarse simplemente a él o a su familia. Tenemos que cuidar de las cosas que el Señor nos provee. Pero principalmente, tenemos que ser hombres y mujeres que son fieles al Señor. Que tus hijos, que tus hijas, tus nietos y las generaciones que sigan en tu familia puedan decir el día de mañana, era un hombre o una mujer que amaba al Señor. Que tu pastor, que los líderes de la iglesia puedan decir, era un consiervo, fiel, un consiervo amado porque amaba al Señor, porque servía al Señor. Alguien a quien cuando pasen los años, y aunque nuestro nombre no esté escrito en ningún libro, las personas puedan recordarnos por ser fieles.
por ser fieles. Pero yo les dije que acá veíamos a 3 hombres, 3 vidas entregadas al Señor. Y en el pasaje que leímos solamente se menciona a 2. Se menciona a Tíquico y se menciona a Onésimo. Pero el tercer hombre que quiero que veamos, el tercer hombre que quiero en el que meditemos, es en quien estaba escribiendo esta epístola, que es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, un injuriador de los que habían creído, alguien que no quería saber nada con el Señor Jesucristo, pero un día creyó. Camino a Damasco, el Señor Jesucristo se le apareció, como se cruzó en tu vida y como se cruzó en mi vida. Saulo de Tarso, que iba a Damasco a matar y a encarcelar cristianos. En Hechos capítulo 8 y capítulo 9, él estaba yendo hacia Damasco. Él estaba yendo a encarcelar a los que hablaban y predicaban de Cristo, a los que habían creído en Cristo. Algo muy común, algo muy normal en ese tiempo. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo se le aparece, allí en los primeros versículos del capítulo 9 del libro de Hechos, Pablo le pregunta quién era. Y el Señor le responde. Inmediatamente Pablo queda como ciego y es llevado a la casa de un hombre. Cuando leemos los últimos versículos de ese capítulo, Pablo estaba predicando el Evangelio. Él estuvo algunos días con algunos discípulos, con algunos de los hermanos. Él estuvo algunos días con algunos que ya creían en Cristo como Salvador. E inmediatamente estaba predicando el Evangelio. E inmediatamente estaba compartiendo lo que Cristo había hecho en su vida. Y yo sé, y dije hace un rato, que no necesitamos ser un pastor para que nuestro nombre trascienda, para que la gente nos conozca, para que seamos famosos. Hoy podés buscar en YouTube, podés buscar en cualquier parte de internet y poner nombres de pastores que están del otro lado de la tierra y que predican el Evangelio y que comparten la palabra de Dios y escucharlos. Y hay algunos de ellos, sobre todo, que trascienden por sobre todos los demás. Pero hay cientos y miles de pastores predicando la palabra de Dios en todo el mundo. Y nosotros conocemos a muchos, pero hay muchos que no los conocemos. Necesitamos orar por cada uno de ellos. Y Pablo, que era un hombre que era conocido por perseguir a la iglesia, por matar a los cristianos o por encarcelarlos, ahora está predicando el Evangelio de Cristo, ahora está sirviendo al Señor. Y no necesitamos ir leyendo pasaje por pasaje, creo que conocemos bastante bien toda la historia de Pablo, cuando fue apedreado, cuando sufrió naufragios, cuando fue encarcelado, cuando sufrió persecución. Y vez tras vez vemos la fidelidad de Pablo predicando el Evangelio. Vez tras vez vemos a él amando al Señor y amando a los hermanos, sirviendo a los hermanos por amor al Señor y por amor a los hermanos. Y están en Torcuato teniendo ayer y hoy la conferencia misionera. Y hay un misionero, es muy interesante que él contaba ayer su testimonio, y él decía que cuando tenía 5 años creyó en Cristo como Salvador y cuando tenía 12 años
Él sabía ya que quería ser un pastor o un misionero y él quería ir a África. O sea, era lo que el Señor había puesto en su corazón en ese momento. Y después terminó yendo a Italia porque el Señor cambió el rumbo de todo eso que él tenía en su corazón. Y él está en Italia ya casi 55 años, trabajando, predicando. Y claro, uno dice 55 años de trabajo, ¿cuánta gente que habrá ganado para Cristo? No son muchos, son menos de 100 las personas que han creído. Y él tiene, no me acuerdo, Lucas, vos estabas ayer, ¿él tiene ahora un programa de televisión todavía o tenía? Tiene ahora, ¿no? Un programa de televisión y tiene un programa de radio. Y él lo utiliza para predicar. Y él predica en italiano. Y me contaban, ayer creo que el pastor Reinaldo me contaba que él utiliza la Biblia católica. Claro, está en Italia, está en Roma. Está donde todo el mundo es católico. Y él utiliza la Biblia católica para predicar desde la transmisión de radio el Evangelio. Y no hay muchos que creen. No hay muchos que aceptan a Cristo como Salvador. Y él decía ayer, la mitad de los miembros de su iglesia son italianos y la otra mitad son de otras nacionalidades. Porque los de otras nacionalidades es más probable que acepten a Cristo. No son tan cerrados como el italiano, decía él. Pero él sabía que el Señor quería utilizarle. Él sabía que algún día él tenía que ser un siervo del Señor. Y Pablo no lo sabía, pero lo hizo. El pastor Reinaldo contaba también su testimonio ayer. Él, después que creyó y que sabía que quería ser un misionero, él pensó que quería ser un misionero en Latinoamérica, pero nunca podía aprender castellano. Entonces él en un momento dijo, creo que no es lo que el Señor quiere para mí. Después contaba que tenía la oportunidad de ir a Perú con una misión y el misionero que estaba en Perú y que tenía que responder nunca respondió. Entonces era como que el Señor estaba cerrando puertas para él. Sin embargo, después fue a otra misión, él pudo viajar a Perú y cuando estaba allí en Perú conoció a Cristina, se pusieron de novios, se casaron, todo lo demás, y después surgió la posibilidad de venir a Argentina como misionero y está acá por 43 años. También pensaba que el Señor lo iba a utilizar en una cosa, pero el Señor cambió todo en su vida. Pero lo primero que los dos hicieron fue decir sí al Señor cuando se dieron cuenta que el Señor los llamaba a ser un pastor o a ser un misionero. Y ese tiene que ser nuestro corazón. Ese tiene que ser nuestro corazón. Para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Que cuando el Señor llama, estemos dispuestos a decir que sí. Por supuesto, el Señor nos llama a trabajar cada día para Él. El Señor nos llama a abrir su palabra cada día y a estudiar y a aprender de la palabra de Dios. El Señor nos llama cada día a orar. Y quizás el Señor nunca va a llamarte a ser un pastor, pero podés servir al Señor en tu iglesia local. Pero si el Señor te llama a ser un pastor, si el Señor te llama a ser un misionero, tenés que tener un corazón dispuesto a decir que sí al Señor. El Señor busca obreros cada día de entre su mies.
Y si el Señor no te llama a vos, pero llama a tus hijos, tenés que estar dispuesto a dejarlos ir a donde el Señor los llama. Y quizás estamos acá en Villa de Mayo y el Señor los llama a ir a Granbur, a comenzar una nueva obra. Y no pasa nada porque están acá en Granbur, vamos a ir, vamos a estar cerquita, nos vamos a ver todas las semanas. Pero ¿qué tal si el Señor llama a tu hijo a que se vaya a Australia a predicar el Evangelio? ¿Qué tal si el Señor llama a tu hijo a que se vaya a Japón o a China a predicar el Evangelio? ¿Estás dispuesto a dejarlo ir? ¿Estás dispuesto a decir al Señor, si esa es tu voluntad, haz con ellos lo que tú quieras? Nuestro corazón tiene que ser como el corazón de Pablo. Cuando Pablo aceptó a Cristo como Salvador, cuando Pablo creyó allí camino a Damasco, enseguida se puso a hacer la obra del Señor. Enseguida se puso a trabajar. Se acercó a aquellos que estaban trabajando ya en la obra del Señor, que eran los discípulos, que eran los pastores que ya había en las distintas iglesias. Recuerden que la iglesia de Jerusalén estaba mucho antes que Pablo. Recuerden que cuando los hermanos fueron esparcidos, fueron predicando por todos lados. Y eso fue mucho antes que Pablo crea en Cristo como Salvador. Y ya había iglesias establecidas y Pablo se acercó a esos pastores. Pablo se acercó a los discípulos. Pablo trabajó con ellos. 3 hombres que dieron su vida por amor al Señor, que dieron su vida para servir al Señor. 3 hombres que son ejemplo para nosotros. 2 de los cuales no sabemos casi nada. Son mencionados en 2 o en 4 o 5 versículos. Y es todo lo que sabemos de ellos. Pero sabemos lo más importante, que eran fieles, que amaban al Señor, que amaban servir al Señor. Y nosotros tenemos que ser así. Quizás nadie va a saber dentro de 50 años quién era Marcelo Pihuela. Pero yo tengo que servir al Señor y amar al Señor. Quizás nadie va a saber en el futuro quiénes éramos cada uno de los que estamos hoy aquí sentados. Pero Él entregó su vida por nosotros. Él nos rescató de donde estábamos. ¿Cómo no vamos a servirle? ¿Cómo no vamos a amarle? ¿Cómo no vamos a dar nuestras vidas por Él? Y de Pablo, bueno, ¿qué más decir? Conocemos toda su historia. Conocemos su enfermedad que tenía, su aguijón en la carne, como él le llamó en el libro de Corintios. Sabemos que había hermanos que le difamaban, sabemos que había hermanos que le trataban mal, que él tuvo que defender su apostolado delante de hermanos, no delante de incrédulos, delante de hermanos. Sin embargo, él se mantuvo fiel. Fiel a quien le salvó, fiel a quien le rescató. Y ese tenemos que ser cada uno de nosotros. Así tenemos que ser cada uno de nosotros. Fieles a nuestro Señor. Fieles en el servicio. Fieles en la oración. Fieles en la lectura de la palabra de Dios. Amando a nuestro Señor, amando a nuestro Salvador. Amando a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por vos y por mí.
Ojalá algún día alguien nos recuerde, así sea en nuestra familia, como un hombre o una mujer que fue fiel, que amaba al Señor y que le servía. Y si estás escuchando este mensaje y no sabes bien de todo lo que estamos hablando, no sabes bien de qué es lo que estamos compartiendo, la Biblia dice que todos somos pecadores. La Biblia dice que por nuestro pecado todos merecemos el infierno. Sin embargo, el Señor Jesucristo se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados y para perdonar mis pecados. El Señor Jesucristo murió para darte vida eterna. Solamente tenés que reconocer que sos un pecador, una pecadora, y aceptar la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por vos. Hermanos, ojalá que cuando vayan escribiendo la historia de hombres y mujeres que sirvieron al Señor, nuestros nombres, tu nombre, está escrito en esa historia. Como los hombres que acompañaron a San Martín, que no sabemos sus nombres, pero sin embargo estoy seguro que sus familias deben saber que descienden de aquel hombre que cruzó los Andes y fue a libertar a Chile y fue a libertar a Perú, aparte de Argentina. Que cuando hayan pasado 100 años de que partimos a la presencia del Señor, los que estén en ese momento de nuestra familia puedan recordar un hombre y una mujer que fueron fieles, que amaron al Señor y que le sirvieron. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre amado, por tu palabra, queremos agradecerte por Tíquico, por Onésimo, Señor, que son ejemplos para nosotros de hombres que no trascendieron en la historia, Señor, como muy famosos, como hombres que hicieron un montón de cosas, sino como hombres que te amaron a ti, Señor. Ojalá que nuestros nombres estén escritos igual que los de ellos. Que alguien pueda recordar un hombre o una mujer que fueron fieles a ti. Que nos puedan recordar por el amor que teníamos hacia ti, Señor. Por cómo te servíamos. Por cómo te amábamos, Señor. Ojalá en la historia se escriban nuestros nombres simplemente para decir que te amábamos y que te servíamos. Rogamos que obres en nuestros corazones, que trabajes, que levantes de entre nosotros también hombres que quieren ser pastores, hombres que quieren ser misioneros, que levantes de entre nosotros mujeres y hombres que evangelizan, Señor, cada día, que comparten tu palabra, hombres y mujeres que caminan acorde a tu palabra y acorde a lo que es tu voluntad. Rogamos que trabajes grandemente en nuestras vidas, que obres, Señor, que nos cuides en el resto del día, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.